Ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Amados hermanos y hermanas en Cristo, les saludo con amor y reverencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre un llamado sagrado que se nos hace en la palabra: ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Este tema nos invita a rendirnos plenamente a Él, entregándole nuestras vidas como un sacrificio agradable. Estaremos meditando en las cosas que Dios le agrada y las cosas que el Señor le desagrada. Obviamente, estos sacrificios son vistos con muy buenos ojos de parte de nuestro Dios. Para nosotros es un sacrificio porque como creyentes en Jesucristo conocemos que dejar la vida material de lado, reprimirnos, restringirnos, cohibirnos y darle gusto a nuestros deseos personales es difícil, pero Dios mira esto como un sacrificio espiritual para Él. Ser piedras vivas para Dios, podemos verlo en el libro Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 6. Se nos dice que somos piedras vivas que forman un edificio espiritual llamado a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Significa que cada uno de nosotros, como creyentes, como buscadores de Dios, tenemos el deber de vivir en santidad y dedicación, entregando nuestra voluntad al Señor en todo lo que hacemos, en todo momento. Cada momento de nuestras vidas debemos andar en santidad y dedicación, cualquier sea que sea la actividad que nosotros realicemos. Examinémonos. Sí, examinarse. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 6. El primer paso para ofrecer sacrificios espirituales es examinarnos a nosotros mismos. Sí, preguntarnos nosotros mismos, evaluarnos nosotros mismos, juzgarnos a nosotros mismos, mirar qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo bien. Esto implica una reflexión profunda sobre nuestra vida y nuestra relación con Dios. Debemos tratar de dejar el pecado a un lado. Nadie es perfecto, obviamente, pero debemos esforzarnos por apartarnos del pecado sí o sí. Es más, si hay algo en nuestra vida que no agrada a Dios, es momento de enfrentarlo y abandonarlo. No solamente de enfrentarlo y aceptar que tenemos eso, sino de abandonarlo. La orden es esa: dejar el pecado. Por ejemplo, imaginen una vasija con agua limpia, a la que se le añade una gota de tinta negra. Aunque parezca insignificante esa gota, contamina toda el agua. Así es el pecado en nuestra vida. Hacer ayuno. El ayuno nos ayuda a disciplinar nuestra carne y fortalecer nuestro espíritu. Pero ese ayuno no es el ayuno como lo hacían los antiguos, sino el verdadero ayuno es el ayuno espiritual. El cohibirnos de aquellas cosas que nos causan gusto y que le da apetito a la carne. Eso es lo que debemos ayunar. En Isaías 58:6 Dios dice que el ayuno verdadero rompe cadenas de maldad y libera a los oprimidos. Meditemos en el ayuno. Meditemos en aquel ayuno que nosotros debemos ofrecer para Dios. No el ayuno material, sino el ayuno espiritual. Examinémonos cuando estamos estancados espiritualmente, cuando estamos estancados materialmente. Si tenemos una vida espiritual y no avanza,
examinemos nuestro corazón. Preguntémonos, ¿estoy dedicando tiempo a la oración y a la lectura de la Biblia? ¿Hay algo que está bloqueando mi comunión con Dios? Hoy la invitación es a que nos tomemos un momento para reflexionar. ¿Qué áreas de mi vida necesitan un cambio? Hay capítulos en la vida, como lo relata el libro Primera de Samuel, capítulos 15, en el versículo 22. Habla de la obediencia. El segundo paso es la obediencia. El profeta Samuel nos dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué significa obedecer? Significa cumplir con la voluntad de Dios, incluso cuando sea muy difícil. Por ejemplo, un testimonio de una hermana que antes de conocer al Señor, practicaba la lectura de cartas. Cuando conoció a Cristo, decidió dejar esa práctica, aunque era su sustento principal. Su obediencia fue recompensada porque Dios proveyó para todas sus necesidades. El obedecer como Pablo. Pablo es un ejemplo claro de obediencia radical. Enfrentó persecución, cárceles, tribulaciones, acechanzas y muchos ataques, pero nunca se apartó de hacer la voluntad de Dios después del llamamiento. Reflexionemos y preguntémonos, ¿estoy dispuesto a obedecer a Dios, aunque signifique renunciar a algo importante para mí? El tercer punto es permanecer. Podemos verlo en Isaías, capítulo 58, versículos 3, 5 y 6. El tercer paso es permanecer firmes en nuestra fe, especialmente durante las tribulaciones. No dejarnos vencer. Isaías 58. Dios nos llama a un ayuno, que no solo sea externo, sino un ayuno sincero de corazón. Permanecer significa mantenernos puros y comprometidos, sin importar lo que enfrentemos. Ejemplo, sí, ejemplo. Pensemos en un árbol durante una tormenta. El viento lo sacude, pero sus raíces profundas lo mantienen firme. Así debemos ser nosotros, con Cristo, obviamente. Porque si tenemos buenas raíces, es decir, doctrina, cambio, voluntad, disposición, estaremos en Cristo. Esas son nuestras raíces. Y esas raíces se deben alimentar diariamente para que sigan creciendo y siendo más profundas, para que el árbol sea más fuerte. No dejarnos influenciar por los actos de los demás. Otro punto a tener en cuenta. Sí, hoy en día las redes, los amiguismos, las comunicaciones, lo que vemos, nos invitan a ser el muy fácil desanimarse, a desanimarnos cuanto antes. Sí, cuando vemos la conducta incorrecta de otros, pero nuestra mirada debe estar fija en Jesús, en las fallas humanas. Tenemos esos ejemplos de las redes sociales, tenemos los ejemplos de las mismas personas hoy en día que quieren hacer lo que hacen los demás. No importa el acto que sea, no importa obtener las cosas como sea, pasando por encima del mandato de Jesucristo. Esas son las fallas humanas que no podemos permitir ni debemos dejar que nos influencien. Hoy el llamado es a permanecer firme en la fe, confiando en que Dios está con nosotros, incluso en medio de una gran tormenta. Todo esto nos invita a sacar conclusiones nosotros mismos, porque debemos vivir como sacrificios espirituales. Hermanos, ofrecer sacrificios espirituales a Dios implica cosas. Una, examinarnos. Dos, ser obedientes. Tres, permanecer firmes.
el examinarnos, dejar el pecado y buscar al Señor con sinceridad, el ser obedientes, poner la voluntad de Dios por encima de la nuestra, permanecer firmes, no dejarnos vencer por las tribulaciones ni por el ejemplo de otros. Recordemos, Dios es santo y nos llama a ser santos, que nuestra vida sea un reflejo de su gloria y un testimonio vivo de su amor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos guía y transforma. Ayúdanos a vivir como sacrificios espirituales, examinándonos, obedeciéndote y permaneciendo firmes en ti. Que nuestras vidas sean un reflejo de tu santidad. En el nombre de Jesús, la gloria sea a ti. Amén.